Bueno, muchas gracias. Solo una cosita. Me pareció, bueno, súper interesante como las demás presentaciones, pero bueno, como mi tesis maestría fue en esa línea, de las redes integradas de efectores públicos de salud, que fue una política pública en nuestro país que aconteció durante menos de 2 años, porque claro, era una política que potenciaba el vínculo a su vez entre los efectores públicos, y bueno, da para preguntarse y buscar por qué eso no funcionó en nuestro país, ¿no? Tristemente. Y bueno, y le veo muy fuerte vínculo con la presentación anterior, ¿no? En esto de la construcción histórica, de las prácticas de esos profesionales médicos con otras posturas, otras miradas, otros haceres, y la construcción esa de cómo los trabajadores y las trabajadoras también construimos ese hacer en salud como derecho y desde la mirada integradora o de la mirada fragmentadora. Yo creo que ahí nuestras prácticas juegan muchísimo en ese proceso, no digo que sea el único elemento, pero creo que tiene un componente central, y pensando en la enfermería, que creo que acá no hay solamente enfermeros y enfermeras, pero hay una fuerte participación de esta disciplina a la cual pertenezco, son también para hacernos preguntas en ese sentido, ¿no? Y bueno, acá vinculo lo de SOA también con lo que traía Juan Pablo en esa construcción histórica de nuestras prácticas profesionales para una salud más integrada como derecho. Disculpen, me apasiona, me empiezo a apasionar. Bueno, gracias. Y bueno, vamos a presentar a los siguientes ponentes. Este, mm, les voy a avisar a los 15 minutos, ¿saben? Ya los presento. Cuando estén en 15 minutos de avance, les aviso. Tenés el micrófono apagado, Leticia. Perdón, perdón. Sigo con el micrófono apagado. Perdón. Ahora vamos a contar con la ponencia de la licenciada en Sociología Camila Steven, maestranda en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, que la está realizando en la UNLA Argentina, y ella es ayudante de la Unidad de Investigación de Facultad de Enfermería, junto con el licenciado Sebastián Gadea, que es licenciado en Estadística, maestrando en Ingeniería Matemática de UDELAR, y es asistente en la Unidad de Investigación de nuestra Facultad de Enfermería, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Leticia. Y nada, creo que quedó muy bien organizado en el cronograma las presentaciones, porque lo que vamos a mostrarles ahora tiene mucho que ver con lo que acaba de presentar Juan también. No sé si ahí ven bien la presentación. Sí, Sí, está, buenísimo. Em, bueno, nosotros vamos a presentar el proyecto que se llama Análisis de factores que determinan disposiciones de médicos de una red pública de salud del interior del Uruguay al cambio de modelo de atención iniciado por la reforma. Bueno, lo llevamos a cabo con Sebastián desde la unidad de investigación y contamos con Fernando, el director de la unidad, como referente académico del proyecto. Brevemente y a modo de introducción, desde el año 2013 la unidad viene desarrollando una línea de investigación en torno a los procesos de integración de la atención en redes integradas de servicios de salud en el sector público. Entonces, desde el año 2013 al 2019 desarrollamos el proyecto internacional Equity LA2, que Juan Pablo también ya lo mencionó. Fue un proyecto internacional que se realizó en 6 países de Latinoamérica y que, bueno, hizo un primer diagnóstico en torno a la percepción de profesionales y usuarios en torno a la coordinación y continuidad asistencial en una red de ACE. En base a los resultados, digamos, obtenidos en dicho proyecto, se abrió camino para esta línea de investigación, y fue en mi tesis de grado en Sociología que yo hice un estudio, digamos, en base al material cualitativo que se había generado en el proyecto Equity, bueno, en torno a las disposiciones de los actores respecto al sistema, perdón, respecto del proceso de reforma. Concretamente me concentré en los médicos, haciendo toda una justificación obviamente del lugar que ocupan, y el lugar histórico de poder que ocupan en el sistema. Y bueno, lo que hice fue un análisis secundario, como les mencionaba, del material cualitativo que se había generado en el proyecto de Equity LA.
Y bueno, en base también a los resultados de mi tesis fue que nos propusimos con Seba realizar un nuevo trabajo de investigación que nos permitiera, por un lado, actualizar la información que teníamos, hacer entrevistas específicas dirigidas a observar en mayor profundidad esas disposiciones profesionales, particularmente de los médicos, y también vincular y articular lo que había sido la línea de investigación desarrollada en el proyecto Equity con el marco teórico que les vamos a comentar ahora, que yo tomé, digamos, para la tesis, ¿no? Y ver también cómo los factores que se vinculan a la coordinación asistencial dialogan, digamos, con las prácticas médicas y cómo eso se pone en juego en la red a la hora de implementar el modelo. Entonces, brevemente, desde estos 3 proyectos que les mencionaba, o sea, desde el proyecto de Equity hasta el proyecto que les estamos presentando ahora, los 3 se desarrollaron en la red oeste de ACE, que son los departamentos que ustedes ven ahí en verde. Y bueno, la decisión de trabajar ahí básicamente fue definida por el acuerdo de trabajo que se realizó con ACE inicialmente, como el proyecto de Equity tenía un componente participativo de trabajo con los profesionales de la red, bueno, se necesitó realizar un convenio de trabajo y fue en base a esa decisión, digamos, que se trabajó allí. Es una red que nosotros trabajamos con 101 unidades asistenciales urbanas, y es una red que concentra el 19% aproximadamente del total de usuarios de ACE y que tiene una densidad de médicos de 22,16, que de acuerdo a lo establecido por cada 10.000 habitantes, que de acuerdo a lo establecido por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no alcanza el nivel mínimo recomendado de 25 médicos, ¿no? Cada 10.000 habitantes. Bueno, el tema de investigación, básicamente, como ustedes ya saben, a partir del año 2007 en Uruguay se inició el proceso de reforma del sistema de salud, que está basado en 3 grandes ejes. El primero era el modelo de gestión, el cambio de modelo de gestión, luego el cambio de modelo de financiamiento y el cambio de modelo de atención. Nosotros nos concentramos sobre todo en el cambio de modelo de atención. Tomamos como punto de partida esta situación, y bueno, el cambio de modelo de atención lo que implicaba básicamente era pasar de un modelo hospitalocéntrico a una atención primaria en salud a partir de la implementación y la creación de las redes integradas de servicio de salud. Y bueno, es un cambio que implica esto, un cambio cultural, ya que impacta, como dice ayer, las formas de participación, de interacción y compromiso de los diversos actores que integran el sistema y modifica esquemas relacionales de trabajadores usuarios. Y justamente lo que nosotros vimos en los estudios previos que realizamos, que ya les mencionaba, era, bueno, el problema de las brechas de implementación del modelo, digamos, en base a las dificultades de modificar justamente esas culturas y esos esquemas relacionales. Como marco teórico tomamos la teoría de la acción social de Pierre Bourdieu a partir de sus conceptos estructurantes de campo, de hábitos y también del sentido práctico. Entendimos que Bourdieu lo que hace es elaborar rápidamente, lo menciono esto, una teoría de síntesis, entendiendo que la explicación sociológica de las acciones sociales implica justamente rescatar los procesos de producción a partir del carácter de considerar a los individuos como agentes, ¿no? Entonces él desarrolla el concepto de campo como espacio de juego, donde se desarrollan un espacio aparte de juego y de poder, ¿no? Donde se desarrollan prácticas, y el hábitus es definido como justamente el sistema de disposiciones, por eso el título del proyecto, que los actores incorporan a lo largo de la trayectoria social en base a una estructura de referencia, es decir, un campo específico, generando esquemas de percepción y apreciación de las prácticas particulares. Y bueno, nosotros veíamos que justamente estaba bueno considerar este marco teórico porque, como habíamos mencionado anteriormente, el cambio de modelo de atención implica justamente movimientos culturales para los actores que hacen parte del sistema. Entonces, el objetivo general fue, justamente considerando que la coordinación es un elemento clave de la integración que se busca a partir del cambio del modelo de atención, analizar las percepciones de los médicos de la red en torno a la coordinación asistencial y sus factores asociados, observando cómo estos factores se expresan en las disposiciones de dichos médicos al cambio de modelo de atención. Los objetivos específicos
nos propusimos establecer en primer lugar qué factores se asociaban a la percepción de coordinación asistencial para el año 2017, y tomando como punto de partida los factores identificados, indagar en el discurso de los médicos de la red respecto a cómo dichos elementos se expresan en sus prácticas, actitudes y actitudes en relación al nuevo modelo de atención. Y por último también incorporamos el análisis de factores de contexto, tanto estructurales como coyunturales. El proyecto fue financiado y aprobado por el Programa de Iniciación a la Investigación, que esto nos parecía importante mencionarlo porque para quienes no lo conozcan es un programa que está destinado a docentes de grado 1 y 2, o sea, docentes en grados de formación, para que puedan tener una primera experiencia como responsables del proyecto. Esto a nosotros nos permitió contar con recursos para poder desarrollarlo en términos de extensiones horarias, por ejemplo. Y bueno, si hay docentes en esa situación, los invito a que indaguen y hagan sus postulaciones, porque es una oportunidad muy, muy enriquecedora. Bueno, y ahora le paso la palabra a Seba para que les comente un poco sobre la metodología. Bien, muchas gracias, Cami. Bueno, ahora vamos a pasar a describir los componentes de la metodología. Fue un estudio mixto con un componente cuantitativo y un componente cualitativo, ¿sí? Analítico y descriptivo. Pasa si querés. Para ordenar un poco la presentación, también contarles la temporalidad del estudio, que fue, como ya dijo Camila, arrancó en mayo 2020, y lo primero que pasamos a hacer fue el desarrollo del componente cuantitativo con el análisis de la base de datos generada a partir del proyecto Equity de los médicos, de cuestión de Cordena, y para luego, a partir del análisis de los resultados y la planificación del componente cualitativo, ir a lo que es el desarrollo del componente cualitativo, que se nutrió tanto en el trabajo de campo, a partir de las guías de entrevista, como en los análisis mismos de los resultados del componente cualitativo, del componente cuantitativo. Que si quieres pasar esta diapo, que en la presentación también vamos a hacer más énfasis en los resultados del componente cualitativo también por tiempo. A nivel del componente cuantitativo, bueno, decir que bueno, la población de estudio eran los médicos de primer nivel y de segundo nivel que tuvieran contacto con otro nivel de atención, con una antigüedad mayor a 3 meses, perdón, de trabajo en la red. En el análisis se hizo primero un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y también de lo que son todo el componente. En realidad también se escribió lo que es las dimensiones de la coordinación asistencial, y luego lo que se hizo fue una regresión logística para ver la relación entre la percepción general de coordinación asistencial y los factores asociados, ¿sí? Para todo esto se usó el programa RProject. Bien, ahora vamos a pasar a describir brevemente lo que son los resultados cuantitativos. Se obtuvo una muestra en el año 2017 de 351 médicos. En su mayoría, el 60, casi 60%, se compuso de mujeres con una edad en la mitad de la muestra, una edad entre 40 y 56 años, perdón. Un cuarto menor de 40 años y el resto más de 56 años, un 23%. En su inmensa mayoría adicionaban con privado, ¿sí? Recordad que eran médicos que trabajaban en la red pública, y bueno, casi el 90% adicionaban su trabajo en la red privada. 2/3 de la población trabajando en el segundo nivel de atención, 1/3 en el primero, y con una experiencia que iba entre 5 y 15 años, un 40% de la muestra, más de 15 años de trabajo o de experiencia en la red, de 33%, y menor a 5 años, un 27%. Acá describir un poco en cómo era que se componía esa muestra en algunas variables que seleccionamos para la presentación. Después, describir lo que es la percepción general de coordinación, que
de la coordinación clínica entre el nivel de atención, que actúa como una buena medida de resumen, ya que se relaciona con las dimensiones más relevantes de la coordinación asistencial. El cuestionario Coordena tenía toda una sección dirigida a la a la coordinación, perdón, en diferentes dimensiones. También tenía como un ítem que resumía bien lo que era toda esa parte del cuestionario, que era esta pregunta que se le consultaba si creían que la atención entre los médicos generales y especialistas en la red estaba coordinada. Para esa pregunta ellos podían responder siempre, muchas veces, a veces, muy pocas veces y nunca, y ahí vemos que un 32% de la muestra responde entre siempre y muchas veces, un 28% a veces, un 23,9% muy pocas veces y nunca, un 15,7%. Para hacer la regresión logística, un segundo antes. Lo que hicimos fue agrupar las categorías siempre y muchas veces, ¿sí? Y por otro lado, se agruparon las categorías a veces, muy pocas veces y nunca, para realizar lo que fue el modelo de regresión. Ahora sí, logística. Acá presentamos lo que son los odds ratio, ¿sí? Ajustados, con un intervalo de confianza del 95%. El punto amarillo representa lo que es el odds ratio. Si está a la derecha del 1, quiere decir que se asocia positivamente. Si el intervalo de confianza no contiene la línea apuntada en 1, quiere decir que es estadísticamente significativo. Lo que vemos que por variable es una categoría respecto a la que no está presente. Por ejemplo, el sexo femenino contra el sexo masculino. Acá lo que vemos que se ven asociadas positivamente son ser un médico de segundo nivel de atención, no sé si ven el puntero, tener tiempo, considerar tener tiempo suficiente para la coordinación, ahí va, y confiar en el médico del otro nivel de atención. Esas son las variables que se consideran, que se asocian positivamente, y en ese año, en 2017, se asoció negativamente lo que es trabajar, además, adicionar trabajo en el sector privado. Esto son como los insumos que va a tomar que tomamos en el componente cualitativo para realizar los análisis, y en el que donde vamos a poner más foco. Bueno, entonces, para el desarrollo del componente cualitativo, se tomó como base para realizar un muestreo teórico los elementos que caracterizaban la muestra de médicos que les mencionó Sebastián recién, en base al análisis de la base de datos que ya teníamos del proyecto Equitis del año 2017, y también algunos elementos que surgieron en mi tesis de grado en sociología. Entonces, bueno, se seleccionaron por criterio y de forma aleatoria 20 médicos que cumplieran con un perfil determinado, que respondiera a esta distribución por sexo. Bueno, entonces en base a esas dos cosas, realizamos la selección, digamos, por criterio de la muestra, de una muestra que se seleccionó aleatoriamente de la base de datos que ya teníamos en el Equity, de 20 médicos que cumplieran con un perfil determinado, ¿no? En base a la distribución por sexo, la experiencia en la red, bueno, y otras características, el nivel de atención, que trabajaran en el sector privado, etc. El tamaño final de la muestra, o sea, tomamos como punto de partida 20 médicos, y el tamaño final de la muestra estuvo definido por el criterio de saturación. Bueno, acá voy a pasar muy rápidamente esto. Nosotros, en base a los estudios previos que teníamos, ya sabíamos que las disposiciones de los médicos estaban determinados por algunos de estos componentes: la autonomía, el corporativismo, el modus generacional y un contexto de práctica concentrada, que después les voy a explicar un poquito más sobre esto. Y bueno, queríamos ver de esos factores que se habían asociado, que estaban vinculados a condiciones laborales, a elementos de organización del trabajo, al vínculo entre profesionales y también al trabajo, a la complementación del trabajo con el sector privado, ver cómo eso dialogaba también con las disposiciones, ¿no? Para el desarrollo del trabajo de campo, por el momento en que realizamos la investigación, entendimos que era importante incorporar elementos de contexto al análisis. Entonces estábamos en un momento de cambio en los liderazgos políticos y en las autoridades locales, que particularmente en esa red fue bastante
caótico y traumático, entonces realizamos una entrevista con una informante calificada que nos permitió ajustar la guía de entrevistas, y entre septiembre y diciembre del año 2020 realizamos las entrevistas semiestructuradas en profundidad, que algo a destacar es que las hicimos de forma virtual, porque obviamente había dificultades para poder desplazarnos hasta la red para realizar las entrevistas. Eso habilitó una fortaleza del estudio, que es una reflexión metodológica muy grande que hicimos respecto de lo que implicó desarrollar el trabajo de campo en esas condiciones, que bueno, si quieren nos pueden escribir y charlamos más en detalle sobre ese tema en otra oportunidad, porque acá no nos da mucho el tiempo. Y bueno, para el análisis se transcribieron todas las entrevistas, se realizó un análisis temático de contenido usando el software Atlas-T, se trabajó con categorías construidas de forma mixta, la codificación fue abierta, se generó un total de 182 códigos, de los cuales se sistematizaron 77, que luego fueron agrupados en 4 grandes dimensiones. Estas grandes dimensiones, digamos, son como el nivel de agregación más general, estaban compuestas por varias categorías también estas dimensiones, y bueno, vamos a presentar cada una de estas dimensiones los resultados. En lo que hace a la experiencia en la red, nosotros vimos que el proceso de erradicación de médicos en el interior del país aparece como un determinante a la conformación del contexto de práctica concentrada, que fue algo que se desarrolló y se descubrió, digamos, principalmente en el contexto del proyecto de Equity LA2 también, que hace referencia, digamos, a las características de la red, que está compuesta por pocos médicos, que bueno, se trata de un medio pequeño, concentrado, donde todos se conocen. La motivación a radicarse en el interior del país está muy determinada por cuestiones personales, principalmente el hecho de ser originario de ese lugar. Los médicos plantean que el interior aparece como un medio poco atractivo para el desarrollo profesional por cuestiones de disponibilidad de recursos y el vínculo que pueden establecer con la academia desde ahí. Y bueno, se habla mucho del trabajo en solitario, que desestimula a los médicos más jóvenes a radicarse también. Entonces esto genera problemas, digamos, de distribución de recursos humanos que bueno, también determinan este contexto de práctica. En relación a la organización del trabajo, a las características del trabajo médico, observamos que esta red se caracteriza por una centralidad muy grande del hospital como una institución clave del entramado social. Es un lugar de referencia para la población y también de visibilidad, que aparece vinculado al desarrollo de carreras políticas. También otro elemento que observamos fue el carácter de máster status del ser médico, digamos, que bueno, quien es médico en el interior es médico 24/7, se diluyen, digamos, los límites del vínculo laboral, que ocupa un lugar preponderante en la cotidianidad del profesional, como dice ahí. Y bueno, y eso habilita la reproducción de la estructura histórica de poder médico y una mayor rigidez frente a los cambios. El poder médico sobre todo se observa en un manejo autónomo de horarios y herramientas previstas por el sistema. Aparece la informalidad como un recurso necesario desarrollado en base a la ausencia de mecanismos formales ágiles de coordinación, por ejemplo, y la satisfacción laboral aparece sobre todo vinculada a esta posibilidad de desarrollo de la autonomía. En relación al vínculo entre los profesionales, bueno, el contexto concentrado que ya les había mencionado determina que las relaciones sean de conocimiento y proximidad, hay una facilidad de acceso, y esto también en definitiva opera como un factor que potencia la autonomía de la práctica médica, y hay una sectorialización, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, del vínculo, que rigidiza un poco también la estructura del campo. Hay como, se respeta mucho las competencias de las especialidades, digamos, y hay mayor afinidad entre profesionales que se encuentran en un mismo nivel de atención. Esto seguramente determinado por el hecho de que comparten un mismo espacio físico de trabajo, y también particularmente en las especialidades se cuenta con amparo de sociedades médicas que operan como nucleadores profesionales y ponen en juego ciertas características del corporativismo y bueno, se generan relaciones más endogámicas y rígidas. El vínculo entre el sector público y el sector privado fue algo que emergió con mucha fuerza en este proyecto, fue algo que no habíamos considerado del todo inicialmente, o que no sabíamos que la fuerza que iba a tener, digamos, y bueno, también tendríamos
muchísimo para decir sobre esto, pero algo que caracteriza el trabajo en la red obviamente es el multiempleo. Todos los médicos trabajan en los dos sectores, la mayoría de ellos trabajan en los dos sectores, lo cual implica que se den situaciones de superposición de horarios entre uno y otro sector y haya menos tiempo disponible para la coordinación. Hay mejores retribuciones en el sector privado y bueno, también descubrimos que una estrategia, digamos, para la erradicación de médicos en el interior es el armado de paquetes para generar incentivos a la erradicación de especialistas. O sea, cuando el sector público quiere contratar uno de los sectores quiere contratar a un médico, necesita un médico, se contacta también con el otro sector para tratar de generar un puesto en los dos lugares y que sea más atractivo. Bueno, el vínculo del médico con las instituciones privadas en el interior es bastante particular porque se trata de cooperativas que a partir de la reforma se configuraron como instituciones de asistencia médica privada de profesionales, lo que habilita que muchos médicos puedan relacionarse con la institución en carácter de socios, lo cual genera determinados beneficios y un lugar particular, digamos, a la toma de decisiones. Y bueno, y se observó una dificultad en los procesos de complementación. Los médicos pues, dicen esta frase de que la complementación no le sirve al privado, y se observó como la importancia, digamos, en el desarrollo del modelo de atención de una coexistencia de pocos, en general 2 prestadores de salud, que suelen tener intereses, digamos, contrapuestos. Y bueno, y un modelo de atención 2 primaria en salud minutos, mucho Camila, por más... las dudas. Bien, perfecto. Y un modelo de atención en salud mucho más desarrollado en el sector público que en el privado, lo que muestra una coexistencia de estructuras y modelos de atención diferentes que deben ser implementados por los mismos actores en los dos lugares. En relación al cambio del modelo de atención, hay una valoración en general positiva, que se destaca las mejoras alcanzadas, sobre todo en términos de accesibilidad, de calidad de la atención y los procesos de informatización. Se reconocen resistencias iniciales al cambio de modelo de atención, y particularmente los médicos de segundo nivel son los que declaran que no realizaron cambios en su práctica a partir de la reforma. Y bueno, a pesar del desarrollo de un modelo de regionalización y descentralización, se percibe una dependencia con la administración central que trunca ciertos procesos de mejora y cambio específicos en la red. En relación a los elementos de contexto, la transición de gobierno, como les decía, apareció como un elemento desestabilizador que generó momentos de inestabilidad y en algunas personas también descontento. Y bueno, se observaba como cierta preocupación por un enfoque que parecería apuntar nuevamente a un modelo médico centrado y biologicista, pero a pesar de eso no se percibían aún cambios a la organización cotidiana del trabajo. La pandemia generó obviamente un momento de estrés y sobrecarga laboral, que aunque habilitó la implementación de nuevas prácticas de atención, como por ejemplo la incorporación de la telemedicina, también generó se percibieron algunos retrocesos en la accesibilidad al sistema, sobre todo en términos de brechas en el seguimiento de acuerdo a las características socioeconómicas de la población, y preocupaba la eventual utilización de la pandemia como justificación para la implementación de cambios. Bien, como conclusiones, los problemas de distribución de recursos humanos y los elementos que caracterizan la organización del trabajo en la red, que se identificaron como factores también asociados a la coordinación, contribuyen a la reproducción de una estructura de distribución de médicos más rígida, donde el capital social y la autonomía médica operan fuertemente en los vínculos y prácticas y actitudes que se establecen hacia el sistema. Existen elementos estructurales del contexto de desarrollo local que deben ser considerados, particularmente el análisis del vínculo que se establece entre el sector público y privado en sus implicancias sobre las brechas de implementación del modelo actual. Nos parece súper importante realizar un abordaje regional que incorpore las especificidades del funcionamiento de la red, donde la toma de conciencia respecto de la dificultad de cambiar valores profundamente arraigados es prerequisito fundamental para diseñar un programa eficaz y duradero de cambio social. Y bueno, a pesar de estos elementos se ha logrado un fortalecimiento del primer nivel de atención, y al momento de realizar el trabajo de campo aún no se observaban efectos concretos, digamos, del contexto, de los principales eventos de contexto coyuntural, pero sí entendemos que, bueno, sobre el cambio de modelo de atención, ¿no? Pero sí entendemos que estas eventuales consecuencias deberán ser valoradas e investigadas en futuros proyectos de investigación.
Y para terminar, las limitaciones y fortalezas, bueno, la realización del trabajo de campo en contexto de emergencia sanitaria y también el contexto de cambio político que dificultó un poco la renovación de las colaboraciones formales con ACE y entre ACE y la facultad en el marco de este proyecto. Y como fortalezas, bueno, se generaron un gran potencial de datos cualitativos que realmente todavía estamos analizando y sacando conclusiones al día de hoy, y que puede ser también insumo para futuras investigaciones. Fue una experiencia muy formativa para nosotros, porque fue una experiencia que nos brindó conocimientos de coordinación, administración y gestión del proyecto, no solamente en términos de contenido, sino también en términos de gestión. Y para nosotros también fue muy importante realizar instancias de formación entre pares, o sea, con Seba nos realizábamos instancias en las cuales él me transmitía sus conocimientos cuantitativos y yo los cualitativos. Entonces, bueno, nada, cada instancia del proyecto fue de aprendizaje y formación mutua. Acá la bibliografía y nuestros contactos en caso de que quieran profundizar en el intercambio. Bueno, muchas gracias Camila y Sebastián. Por ahora no veo preguntas o comentarios en el chat. Bueno, sino agradecerles, muy interesante el trabajo y bueno, en sintonía con los anteriores y cómo todo va aportando, ¿no? Las miradas, bueno, acá empiezan a aparecer las felicitaciones y el agradecimiento por la presentación. Muy interesante, muy buen trabajo. Y bueno, y felicitaciones muchas. Bueno, así que les agradecemos a ustedes. Muy interesantes los aportes, muy interesantes. Y bueno, y preocupantes los datos, los resultados. Bueno, de ser así, le paso la palabra a Milton para continuar con las ponencias.